1, del versículo 1 al versículo 14. Quiero repetirles, Hechos capítulo 1, versículo 1 al versículo 14. Quiero hablarles en esta mañana sobre el reino de Dios. La iglesia tiene un problema. Nosotros como iglesia tenemos un problema. Normalmente nosotros le creemos más a las filosofías del mundo, a las filosofías que a través de la historia han llegado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, más que a la palabra del Señor. Y usted de pronto está diciendo ahí, ¿cómo es eso posible? Bueno, de eso una de esas filosofías quiero hablarles en esta mañana. Esa filosofía nos ha dicho que nosotros tenemos una separación entre lo sagrado y lo secular. Entonces, por ejemplo, en esta mañana el pastor ha dicho, bienvenidos a la casa de Dios. ¿Y cuántos aceptan esta verdad? Pero cuando llegamos a casa, probablemente usted no llega a su casa diciendo, esta es la casa de Dios. Mañana, cuando usted va a la empresa, cuando usted va a la universidad, cuando usted va al trabajo, cuando usted se monta en el bus, cuando usted se monta en el metro, ¿usted qué está diciendo? Esto es secular. Porque hemos hecho esa separación entre lo sagrado y lo secular. Si yo les preguntara y les hiciera una encuesta a ustedes en esta mañana aquí, les diría, listo, ¿usted qué hace? Yo soy empresario. ¿Y eso qué? Ese es mi trabajo secular. Y cuando venimos aquí, entonces esto es santo. Pero cuando usted es el médico de una clínica, o cuando usted es la secretaria de una empresa, o cuando usted es el que barre las calles y las mantiene limpias, para ustedes normalmente eso es secular. Entonces, en ese trabajo secular, como es secular, porque creemos y hemos aceptado esa mentira y esa filosofía, es como si Dios no estuviera gobernando ahí. Él gobierna aquí, pero no gobierna afuera, no gobierna las comunas, no gobierna la empresa. Él no está allá porque eso es secular. ¿Saben? Les tengo una noticia, y es que en el reino de Dios esa separación entre lo sagrado y lo secular no existe. Y por eso, a la luz del libro de Hechos, y en este caso en particular el capítulo que quiero trabajar con ustedes, vamos a mirar cómo el Señor vino para establecer el reino de Dios. Vino para establecer su gloria, su presencia entre nosotros. Y vamos a mirar cómo precisamente el reino de Dios se establece a través de nosotros. Porque si usted está en esta mañana y ha aceptado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, el reino de Dios está en usted. Cuando el Señor vino a la tierra, dijo una y otra vez, el reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios en última soy yo. Y esa es precisamente la enseñanza del primer tomo del escritor que se llama Lucas. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas, que es el primer tomo escrito a un hombre muy importante, parece ser que era un hombre muy prestigioso en el mundo romano, y ahora entonces se siente en la necesidad de escribir el segundo tomo. Y por eso, a la luz de Hechos capítulo 1, versículo 1 al 14, vamos a mirar cómo establecemos el reino de Dios. Y el reino de Dios se establece a la luz de este texto con base en 3 recursos. Y quiero que miremos entonces el primer recurso que el Señor te da a ti y me da a mí para establecer el reino de Dios en la tierra. Leamos capítulo 1, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así. En el primer relato, es decir, en Lucas, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y les mandó, reuniéndoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan
bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Quiero que dejemos hasta aquí. Cuando uno mira esto otra vez, se da cuenta que es la continuidad del Evangelio según San Lucas. Y a mí me impresiona cómo en estos primeros versículos, Lucas, que es un historiador, que es un médico, que no fue testigo presencial de la vida y del ministerio de Jesús, sino que le tocó comenzar a investigar, a averiguar, a cotejar con los otros escritores bíblicos toda la historia de Jesús. Nos habla en estos primeros evangelios acerca precisamente de todo el ministerio de Jesús en la tierra, y es interesante como nos dice qué fue lo que el Señor hizo. Dice que precisamente lo que el Señor hizo fue todo lo que el Padre le había enviado y que había venido aquí para enseñar y para hacer, dice, hasta el día en el que fue recibido arriba en el cielo. Es decir, la vida, la encarnación, el nacimiento, la muerte, la resurrección, su ministerio, el discipulado que hizo durante 3 años y ahora la ascensión está resumida aquí en estos versículos. Además dice que él estuvo haciendo y que estuvo enseñando y que dando instrucciones a los apóstoles. Y una cosa interesante es precisamente cómo él lo formó para que ellos después continuaran la tarea a la que él los había llamado. Nos habla de la muerte, nos habla de la resurrección y cómo después de esa resurrección se apareció durante 40 días mostrándoles precisamente a sus discípulos que él era y que él había resucitado, que había vencido el poder de la muerte, el poder del pecado, el poder de las tinieblas, que en medio de toda la caída del pecado que comienza desde el libro de Génesis, él ha vencido. Él tiene el poder, él tiene la autoridad sobre las cosas que son tan duras en la tierra y que precisamente vino a la tierra para salvarnos y también para restaurar la gloria al Padre. Y resume esto diciendo que todo esto que él hizo y que él enseñó, en últimas estaba relacionado con el reino de Dios. ¿Y por qué me llama tanto la atención esto, hermanos? Porque si usted observa estos primeros versículos, nuevamente está toda la vida, el ministerio, la preparación para el poderse ir a la presencia del Padre y delegarles a ellos, prepararlos a través de la venida del Espíritu Santo y comisionarlos hacia la tarea de irse a ganar el mundo. ¿Y por qué este es el primer recurso? Y usted va a decir, pero ¿cuál es el recurso que no nos lo ha dicho? Es muy sencillo, hermanos, y es la salvación. Esa salvación precisamente es la que el Señor vino a la tierra para ganar y para establecer. ¿Y por qué? Si usted ha leído la Biblia desde el principio, sabe que la palabra del Señor nos cuenta que cuando Él creó todas las cosas, dice la palabra, y todo era bueno. Y cuando creó a Adán y a Eva, dice que era bueno en gran manera, ¿cierto? Y que estaban allí disfrutando de la gracia, de la presencia del Señor, que hablaban cara a cara con el Señor. Pero tristemente en el capítulo 3 del libro del Génesis encontramos cómo el pecado entró, cómo vino la tentación, cómo ellos se dieron y cómo ellos dijeron, queremos vivir independientes, queremos precisamente que Dios no nos esté gobernando, y desde ahí entró el pecado. Cuando miramos todo el desarrollo bíblico, precisamente no nos damos cuenta, y es porque allí se rompieron las principales relaciones, la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el hombre. Mire, piense usted en su familia, en su casa, en la empresa, en el país. Yo ayer estaba chiquitica pensando si Nacional gana, Dios mío, ¿cuántos muertos habrá? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántas tragedias? ¿Cierto? Porque estamos afectados por la caída, porque la relación de nosotros con el prójimo se ha roto. Pero no solamente eso, también se rompió la relación con nosotros mismos. No sé si a usted le pasa, pero a veces nos levantamos que no sabemos de dónde cogernos, que quisiéramos como que nadie nos hablara, ¿no? Y como aislarnos del mundo, que ni nosotros mismos nos hallamos, que ni nosotros mismos nos entendemos. Y no solo eso, sino que también se dañó la relación de nosotros con la creación. Por eso nosotros rompemos, dañamos, usamos plásticos a la lata, comemos un dulce, tiramos el papelito al piso, eso va al río, después va al mar, se lo comen los animales y los peces del mar, y a veces decimos, bueno, tanto calor, y al otro día tanta agua, y tenemos el clima
loco, ¿no? Y es que la palabra dice que eso es tan grave que la creación que gime, ¿no? A causa precisamente de la caída. Y por eso el Padre, viéndonos a nosotros en esa situación tan crítica, desde el capítulo 3 decidió enviar un Salvador. Y ese Salvador solo podía ser su Hijo, el Hijo de Dios, para conectarnos con el Padre y para que Dios viniera a nosotros y se hiciera como uno de nosotros y así podernos salvar. Y no solamente podernos salvar, sino restaurar las relaciones, restaurar la gloria perdida en el Edén. Y esa es precisamente la experiencia maravillosa que el Señor vino a traernos al mundo, y es la salvación. Y saben, hermanos, nosotros, tú y yo, establecemos el reino de Dios cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando tú entiendes, como dice un amigo mío, que todos los cristianos tenemos un púlpito incorporado. Este púlpito de pronto lo usan 2 o 3 personas a la semana, pero usted va a la empresa, va a la fábrica, va a la industria, va a la calle, va a su casa, y si usted entiende que ahí también está el reino de Dios, que esta casa es la casa de Dios, pero que hoy cuando sale de esta convocación y llega a su casa, esa también es la casa de Dios, establecemos el reino de Dios a través de la salvación. Y lo triste, hermanos, es que en este momento hay en el mundo más de 5.000 millones de personas que todavía no viven sometidas, están en el reino de Dios, pero no viven para el reino de Dios ni para establecer el reino de Dios. Porque cada persona que no tiene a Cristo en su corazón, cada persona que no vive la experiencia de la fe, la experiencia de la salvación, la palabra de Dios en su vida, por lo tanto no vive para establecer el reino de Dios. Y por eso en el libro de Hechos el Señor dejó a su iglesia, estableció su iglesia, soñó su iglesia. La iglesia es el sueño de Dios para que establezcamos el reino de Dios. Por eso Él dice, yo me voy a ir, pero necesito dejarles pruebas a ustedes de que efectivamente yo he resucitado y que ahora ustedes serán testigos, serán mártires, y ustedes predicarán acerca de mí en mi nombre, y por eso ustedes establecerán el reino de Dios. Cuando yo pienso en este primer recurso que el Señor nos da para establecer el reino de Dios, pienso en mi propia vida y cómo el Señor vino para establecer el reino de Dios en mi vida. Cuando yo tenía 3 años de edad, mi papá y mi mamá se separaron y nosotras éramos 2 hermanitas. Yo tenía 3 años y mi papá y mi hermanita tenía 2 años. Y en la pelea, en ese tiempo, ellos decidieron que cada papá se quedaba con una hija. Y mi hermana, que era blanca, ojiverde, totalmente diferente a esta mestiza, pues la dejaron con mi mamá, y a mí me dijeron que me dejaban con mi papá, que porque yo me parecía mucho a mi papá. Pero mi papá no tenía el reino de Dios en su vida, no era un hombre salvo, era un borracho, era un hombre que cayó en una profunda depresión, con ganas de morirse, con ganas de suicidarse, era un borracho criando a una niña de 3 años y sintiéndose encartado, desesperado en la vida porque no sabía qué hacer. Así es que él había trabajado para un hombre muy rico, mantenía su pistola empretinada, y en 2 o 3 intentos fue a unos lugares despoblados, siempre me llevaba a mí, y él dice que cuando ya estaba a punto de dispararse, yo le hablaba alguna cosa y que eso lo hacía reaccionar. Pero encartado porque yo no lo dejaba suicidar tranquilo, entonces dijo, yo voy a arreglar esta situación, y decidió en su corazón que me iba a regalar a las monjas, y así libre podía suicidarse tranquilo. Y estaba en medio de esa organización cuando alguien le habló de que el único que podía traer restauración a su vida era el Señor. Que el único que podía cambiarle esa tristeza tan profunda, ese sinsentido a la vida, esa desazón, era el Señor. Perdimos la casa a punto de hechizos, de brujerías, de imágenes, de santos, de amuletos, porque todo lo que le ofrecían que podía arreglarle la vida y que podían hacerle traer a su esposa de vuelta, él lo hacía. Pero nada de eso, como ustedes de pronto saben, nada de eso trae solución. Y así es que dijo, pues ya lo he intentado todo, ¿qué más da una cosa más?
y un día en la calle había una campaña pública que en ese tiempo se hacían, y allí alguien predicando con el poder del Espíritu Santo le habló a su corazón y le dijo que Jesucristo era el único que podía darle sentido a su vida. Ese día él recibió a Jesucristo en su corazón. Ese mismo día llegó a casa, sacó los amuletos, los brujos, las hechiceras y todo lo que él había creído en algún momento que podía ayudarle, y ese día decidió: la salvación hoy ha llegado a mi casa, ni la regalo ni me suicido. Y para los que se quedan con la inquietud, ¿qué pasó con mi hermanita? Bueno, al año el Señor la llevó a su presencia y también la salvó. Y esa es la salvación, hermanos. Por eso el reino de Dios se establece cuando usted y yo predicamos, y cuando usted y yo en el trabajo, en el estudio, entendemos que todos somos llamados para establecer el reino de Dios y que todos somos llamados para hablar precisamente de ese reino de Dios. El segundo recurso del cual quiero hablarles en esta mañana lo encontramos en los siguientes versículos. Versículo 6 dice: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de haber dicho estas cosas fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como ustedes lo han visto ir al cielo. Si ustedes se dan cuenta, ya este es el último momento. Es la despedida del Señor con estos discípulos. Y ellos han caminado con Jesús 3 años. El Señor, desde que vino hasta que está aquí listo para irse, les ha hablado, como dice el versículo 3, del reino de Dios. La vida, el ministerio, señales futuras, todo el tiempo estuvo enseñándoles, haciéndolos discípulos. Y ya el Señor va a ir a la presencia del Padre y ellos le hacen una pregunta: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y es porque si vamos nuevamente al libro de Génesis, desde el capítulo 12, el Señor había llamado a Abraham, después a Isaac, a Jacob, las 12 tribus de la nación de Israel. El Señor había conformado la primera iglesia, que fue la nación de Israel, y ellos entonces habían entendido que era solamente un asunto genético, un asunto de descendencia, un asunto geográfico, un asunto político. Y cuando ellos después fueron entonces llevados al exilio, a la esclavitud, y vinieron las palabras, vinieron las promesas, vinieron la esperanza de que Dios levantaría un Salvador, un Mesías como David, ellos se quedaron con esa imagen. La imagen de que un día ellos serían restaurados, y para el momento en el que está sucediendo esto, pues están bajo un imperio, y el imperio romano, uno de los imperios más crueles de la historia. Entonces ellos mantienen la expectativa de que va a venir un Mesías, que se va a poner un casco, unas botas, una estructura militar, va a armar un gran ejército, porque va a ser como David, que fue el más grande guerrero de Israel en los tiempos antiguos, y que va a pelear contra los romanos, que va a venir y los va a liberar del yugo, y que ellos van a ser otra vez una nación soberana, una nación independiente, una nación con mucha fuerza militar, y que nadie los va a volver a gobernar. Y aunque el Señor ha venido y les ha dicho: mire, mi reino no es de este mundo, yo vine para salvarlos del pecado, yo vine para salvarlos de la muerte eterna, yo vine para darles vida y vida en abundancia. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Espíritu Santo para traerles buenas noticias, para sacar a los presos de la cárcel, para darles vista a los ciegos. Y ahora que le están preguntando: sí, Señor, pero usted se va a poner las botas. Sí, pero usted va a agarrar un escudo y unas armas y nos va para ir a restaurar el reino a Israel, es decir, para volver como los tiempos de David.
3 años y ellos todavía están un poco despistados. 3 años y ellos otra vez están creyendo que es haciendo referencia aquí a lo social, a lo político, a lo militar, a lo religioso, a lo civil. Están así también como nos pasa a nosotros cuando separamos el reino de Dios. Y el Señor les dice, mis palabras, eso no es problema de ustedes, pero concéntrense en lo que sí tiene que ser, y es que recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo a establecer el reino de Dios sobre la tierra, y lo serán en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y si ustedes notan aquí, se dan cuenta que el Señor lo que hace es darles un segundo recurso para establecer el reino de Dios, porque Él se va a ir y necesita que su pueblo, que su iglesia, que sus discípulos hagan y establezcan el reino de Dios. Y creo que el segundo recurso que el Señor les da a sus discípulos y nos da a nosotros en esta mañana es la formación. Cuando uno mira los evangelios y cuando uno mira el Nuevo Testamento, y en este caso en particular el libro de los Hechos, que es una bisagra entre evangelios y todo el resto de las cartas y epístolas, se da cuenta que ¿qué fueron lo que hicieron los discípulos? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hacer discípulos, ¿cierto? Y los mismos evangelios el Señor les dice, y yo les mando para que hagan ¿qué? Discípulos. No nos mandó a ser creyentes. No nos mandó a ser solamente personas que vienen y reciben algo, pero que salen de la puerta y como ya eso se vuelve secular, nada pasa en la empresa, en el trabajo, en la casa, en el país. Es tan interesante que se dice que en Colombia hay un promedio entre 8 y 10 millones de creyentes. ¿Saben que esta comunidad, el libro de los Hechos dice que más o menos es el desarrollo entre 29 y 30 años? Y cómo en 29 y 30 años ellos lograron llegar hasta los confines de la tierra. Y por el contexto del capítulo 1 y lo que sigue, sabemos que eran 120 personas. Y esas 120 personas ungidas y llenas del poder del Espíritu Santo llegaron, como dice en alguna ocasión en el mismo libro de los Hechos, estos que trastornan el mundo han llegado aquí. Porque ellos entendieron que eran discípulos. Los primeros capítulos, como estaban en transición entre el judaísmo y el cristianismo, ellos estaban centrados en el templo, pero por todas las peleas legalistas y religiosas, ellos entendieron que esto estaba pasando algo y empezaron a salir del templo. ¿Y a dónde fueron? A las casas. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, se encuentra que precisamente cada casa era una iglesia, que cada papá de esa familia era un pastor o una pastora, y que todo el mundo estaba haciendo y estableciendo el reino de Dios a través del discipulado. Es decir, donde yo soy formada, donde yo crezco, pero todo lo que recibo, ¿qué hago? Se lo doy a otro. Y la mejor manera es precisamente hacerlo en una empresa, cuando tú llegas y empiezas a evangelizar, a hablarles, a dar testimonio, a discipular, porque usted está con esos hombres y con esas mujeres 8, 10, 12 horas allí. A veces estamos en la empresa más de lo que estamos ¿dónde? En la casa. Y aquí a quien evangelizamos, y todos los que venimos aquí normalmente conocemos del Señor. Pero ¿cuántos cientos de hombres y de mujeres no creyentes están afuera? ¿Cuántas personas pasaron a la noche, cierto? Los unos con el despecho y los otros con la alegría de quién ganó y de quién perdió. Y nosotros necesitamos ser hombres y mujeres en formación. Ahora, como nosotros otra vez luchamos con estas separaciones que nos ha impuesto la filosofía y los sistemas de pensamiento que han transcurrido de historia en historia, nosotros normalmente afectamos nuestro discipulado en lo que tiene que ver con la cabeza. Si yo de pronto hiciera esta mañana una encuesta con ustedes y les pregunto cosas y les digo, dígame cuántos libros hay en la Biblia y qué habla tal libro, probablemente usted me va a responder. Porque sabemos, sí sabemos. El asunto, hermanos, es que el discipulado no solo tiene que afectar nuestra mente, tiene que afectar también nuestro ¿qué? Corazón, y tiene que afectar nuestra vivencia.
Qué triste es cuando a veces nos dicen, o eso hemos escuchado decir, pero es que usted tiene 20 años siendo evangélico y yo no le veo su cambio. Sigue siendo el mismo hombre peleonero aquí en la casa, sigue siendo el mismo desacomedido, sigue siendo el que se quita las medias y las deja ¿qué? Botadas en el piso, los calzoncillos en el baño, sigue siendo la misma persona. Sí, pero usted también ¿qué? Sigue siendo la misma cantaletosa, la misma perezosa, mejor dicho, a todo lo vuelve una tragedia, un problema, ¿cierto? Hace algún tiempo me permitió el Señor ir a tomar un curso sobre evangelismo y el hombre que nos estaba dando el curso decía que mucha gente en la iglesia evangélica va a ir al infierno y va a ir al infierno por 25 centímetros, que es la distancia entre nuestra mente y nuestro corazón. Porque podemos sabe que a veces usted encuentra en las cantinas y en los trabajos gente que sabe versículos bíblicos, que canta himnos, pero que está ¿qué? Separado del Señor. Y por eso la formación, el ser y hacer discípulos es tan importante. ¿Y dónde hacemos eso? Otra vez en el trabajo, en la calle, en el vecindario, en la empresa, en los lugares donde el Señor nos permite estar. ¿Saben que si estos 8 o 10 millones de creyentes que hay en Colombia no solo fuéramos creyentes, sino fuéramos discípulos? Gente que es formada, que es entrenada y que a su vez lo hace con otros, que no solo está esperando que el pastor o el equipo de evangelismo o el equipo de misiones o los 2 o 3 consolidadores que hay en la iglesia hagan el trabajo. Tantas cosas pasarían y cambiarían en nuestra patria. Si 120 hombres en un promedio de 30 años fueron capaces de trastornar al mundo, usted se imagina 8 o 10 millones de personas en un país siendo honestos, siendo íntegros, pagando lo que es justo a un empleado y el empleado dando lo mejor de sí en su empresa y haciendo todo este trabajo que precisamente propone el reino de Dios. Una tarea, por ejemplo, pequeña, usted puede en esta mañana venir con un lápiz, venir con un cuaderno, venir con la Biblia, tomar noticas y cuando sale y llega a su casa, hablarle a su gente. Eso es hacer discípulos, eso es formar. Mañana cuando llega a su empresa, le comparte a sus empleados, ellos llegan allá hablando de con quién me acosté, a qué motel fue y usted ¿qué hace? Le predica, lo discipula, le enseña. Le habla acerca de cómo vivimos y establecemos el reino de Dios. ¿Usted se imagina, hermanos, lo que eso pasaría? Lo que transformaría la vida de una nación, de una ciudad, de un barrio, de una familia. Hace algunos años el Señor me permitió ir a un país que es muy pobre. Bueno, tiene los dos extremos de pobreza y de riqueza. Y era muy lejos, eso se me hincharon hasta los pies en el viaje. Y yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿yo por qué vengo aquí? A tomar un curso, y era un curso sobre cómo se fusiona la fe y el trabajo. Cómo cuando tú vas a la empresa, tú llevas la fe y allí en el trabajo esas dos ¿qué? Se fusionan, se unen. Y como siempre me ha interesado el tema, entonces me fui. Y yo decía, bueno, Señor, entonces yo ¿por qué vengo a este lugar tan lejos? ¿Y qué es lo que, por qué nos invitaron aquí? Y me llamó la atención porque nos daban conferencias de cómo otra vez el reino de Dios se establece a través de la fusión entre el fe y el trabajo. Pero una de las cosas que más me llamó es que todas las tardes íbamos a hacer visitas a empresas. Y en las conferencias también habían en medio de los espacios pequeños, espacios donde se daban testimonios de lo que estaba pasando y cómo el que entiende que no hay división en el reino de Dios, no hay división entre lo secular y el reino de Dios. No hay separación entre lo sagrado y lo secular. Usted no deja de ser creyente cuando va a la empresa. Cuando hoy usted va a su casa, usted va a regresar diciendo bienvenidos a la casa del Señor. Esa casa suya también es la casa de Dios. Y me llamó muchísimo la atención porque allá la iglesia decidió empezar a establecer el reino de Dios sobre un país. Que en algunos casos hay tanta pobreza que la gente vende un riñón para poder tener con qué comer. O venden un pulmón. Y uno dice, ¿esas cosas pasan? Sí, esas cosas pasan. Porque hay tanta pobreza que la gente hace cosas terribles.
Y cuando usted y yo miramos la situación del mundo y la situación de nuestro propio país, nos vamos dando cuenta que eso no solamente va pasando allá, sino cada vez también en nuestros entornos, ¿cierto? De pronto escuchamos como en Cartagena, como en Medellín, niñas de 12, 13, 14 años se están prostituyendo porque es el único recurso que hay en esa casa para comer. Y cuando la iglesia entendió que ellos establecían el reino de Dios en todas las esferas de la vida, comenzaron a hacer transformación. Algunos casos, por ejemplo, una empresa decidió, 3 amigos se reunieron para montar una empresa como un Jambal, como un Avon, una empresa de belleza. Pero ellos dijeron, nosotros queremos que esta empresa establezca y viva bajo los principios del reino de Dios. Y cuando la montaron eran ollas en la sala de su casa, y cuando fuimos a visitarla pues ya llevaban 10 años de funcionamiento y era tan interesante. Yo me preguntaba, ¿cómo estarán haciendo en esta empresa que quiere vivir estableciendo el reino de Dios? ¿Cómo lo harán? Ellos decidieron varias cosas. Por ejemplo, que la plata que esa empresa se iba a ganar no solo iba a ser para los 3 socios, sino para todos los empleados. ¿Cómo lo hacen? Cada vez, por ejemplo, que una persona se casa, a ellos le dan $400 de regalo. Cuando nace un niño, le dan $200 de regalo. Cuando los empleados no pueden comprar una casa, entonces ellos le prestan la plata al empleado, no se la regalan, pero no le cobran intereses para que esa persona pueda tener su casa con dignidad. Hoy en día, cuando cada vez usted y yo no tenemos trabajos seguros en los que antes usted entraba y se quedaba en una empresa 40 y 50 años, ahora son contratos de 3 meses y eso genera tantísima inestabilidad en la vida de las familias. Ellos decidieron que sus empleados tienen contratos a términos indefinidos. Que en empresas donde cada vez la gente trabaja más, ¿no? Aquí uno sabe gente que trabaja 12, 14, 15 horas que solo existen para trabajar. Ellos decidieron que sus horarios de trabajo iban a ser muchos más cortos para que la gente tuviera tiempo para estar con su familia. Que en esa empresa, por ejemplo, cuando fuimos a hacer la inspección, quien nos recibió fue un chico con síndrome de Down, porque allá los enfermos, los desvalidos, tienen oportunidad para trabajar. ¿Usted se imagina eso? Porque ellos están, ¿qué, hermanos? Estableciendo y entendiendo que al ser discípulos, que al ser formados, están estableciendo el reino de Dios. Otro ejemplo que me llamó la atención fue de una profesora que dijo, bueno, ¿yo cómo hago para establecer el reino de Dios? Y se dio cuenta que a veces nuestra mentalidad es mentalidad de pobre, toda la vida esperando que nos den un trabajo, y si no tenemos un trabajo, pareciera que Dios se muere, ¿cierto? Y entonces ella comenzó a hacer guarderías, pero guarderías con discipulados financieros, de tal manera que los niños no iban a pintar solamente a colorear, sino desde la organización preescolar, enseñarles cómo se hace empresa para poder cuando crezcan tener mentalidad de empresarios, estableciendo el reino de Dios a través de la formación. El tercer recurso del cual creo que en esta palabra el Señor nos da de cómo establecer el reino de Dios está en el versículo 12. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, más o menos 1.2 promedio de kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados. ¿Quiénes? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, ¿y con quién? Con sus hermanos. Qué increíble, hermanos. El reino de Dios se establece cuando la gente decide obedecer. Ellos saben que el Señor se va, que va a regresar un día, que ahora tienen que regresar a obedecer lo que el Señor les ha dicho, y es que ellos tienen que regresar para esperar la promesa que en el Antiguo Testamento el Señor les había dado, ¿cierto? Y vendrá mi
Espíritu, ahora no sobre personas en particular, sino sobre toda la iglesia. Vendrá el Espíritu de Dios, pero cuando venga el Espíritu de Dios, ustedes serán empoderados para que sean testigos, y si tienen aún que entregar la propia vida, prediquen de mí y establezcan mi reino sobre la tierra. Y es interesante que ellos se regresan y dicen que entran a un aposento alto, yo entiendo que es como un segundo piso, y ahí ¿qué hacen, hermanos? Orar. Y cuando usted sigue leyendo de ahí en adelante, tanto todo el libro de Hechos como el Evangelio según San Lucas, se da cuenta que un discípulo, que una persona que quiere establecer el reino de Dios es una persona de oración. Cuando uno observa los evangelios, en el caso del Evangelio según San Lucas es tan interesante porque es un libro de oración. Y el principal y el primer modelo de oración fue precisamente nuestro Señor y Salvador. Cuando el Señor fue a comenzar su ministerio, ¿qué hizo? Dice la palabra que se alejó y que durante 40 días estuvo orando y ayunando. Que cuando fue a llamar a los discípulos, ¿qué hizo? Orar, pasó la noche orando. Que cuando habían problemas, cuando la gente lo quería hacer rey, aunque él ya era el rey, él era el verdadero rey de la nación de Israel, ¿él qué iba a hacer, hermanos? A orar. Que cuando se llegó la hora de ir al Getsemaní, de ir a la pasión, ¿a dónde se fue? Se fue al Getsemaní, ¿a qué? A orar. Toda la vida de nuestro Señor y Salvador. Y si Él era Dios y no hacía nada sin orar, y ahora esta iglesia que a partir del capítulo 1 y del capítulo 2 va a ser comenzada y establecida a través del Espíritu Santo, entienden que tienen que ¿qué? Orar. Y cuando viene en ese tiempo, en ese día, el Espíritu Santo de Dios, ellos están ¿qué? Orando. Y es interesante porque el Pentecostés vino precisamente en una fiesta que era especial para los judíos, y así se llamaba el Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, la fiesta de las cosechas. Si nosotros hacemos cuentas así rapidito, dice que Jesús estuvo después de la resurrección 40 días predicándoles, 3 días duró en la tumba, 43. ¿Cuántos días estuvieron orando? Mínimo 7 días. Esperando que la promesa, porque ya se había cumplido la promesa de la llegada del Mesías, ahora llegó la promesa del Espíritu Santo, y de igual manera nosotros seguimos esperando una promesa, y es la segunda venida del Señor. Pero mientras el Señor viene, nosotros ¿qué hacemos? Establecer el reino de Dios. Y el tercer recurso que precisamente el Señor nos da es la oración. Y yo sé, hermanos, que sobre esto hay libros, predicaciones, yo no sé si aquí lo secan, hermanos, hay que orar. Y es una de las cosas con las que la iglesia precisamente lucha más. Pero es que el reino de Dios se establece a través de la oración, hermanos. La palabra del Señor nos va a decir más adelante que nosotros no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra ¿qué? Contra potestades. La palabra del Señor dice que el reino de Dios se establece precisamente en una guerra, en una batalla espiritual. Usted a veces quiere hablarle a alguien del Señor, pero usted va y normalmente va a encontrar una oposición. O cuando usted decide precisamente empezar a predicar, va a encontrar una y otra oposición para que el reino de Dios no se establezca, y por eso lo hacemos en oración. Y lo mismo, cuando usted mira el libro de Hechos, usted encuentra que fue gente de oración. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, ellos comenzaron a predicar, la gente comenzó a arrepentirse, de una vez vino la persecución. A Pedro lo metieron en la cárcel, y ¿qué dice? Que mientras tanto la iglesia, ¿qué se puso a hacer? Que llamaron más adelante a Pablo y a Silas para que fueran a predicar. ¿Y cómo lo hicieron? En medio del contexto de la oración, hermanos. El poder del cristiano no está en la oración. El poder del cristiano está ¿en quién? En Dios, porque el que tiene el poder, ¿quién es? Pero el medio sí es la oración. Y si usted quiere establecer el reino de Dios en su familia, en su empresa, en su vecindario, en el lugar donde usted vive, necesitamos orar. Gracias por ese amén.
Señor me permitió, yo creo que todo creyente es un misionero, que no puede existir un creyente que diga yo creo en Jesús como nuestro Señor y Salvador y que diga que yo no soy misionero, porque somos misioneros en lo local, en lo regional, en lo nacional, en lo global, pero no podemos creer que no somos misioneros. Pero que hay algunos a los que Dios nos da una tarea en particular para hacer. Y en esa intención, hace como 25 años, el Señor me puso un pueblo que cuando se les comience a hablar ustedes lo van a detectar. Y yo descubrí que nuestra iglesia no hacía misiones hacia afuera, todo hacia adentro. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué podemos hacer en esta iglesia? Era una iglesia grande, ¿cómo podemos ir a establecer el reino de Dios en otro lugar? Y me dijeron, allí hay un pueblito vecino, tiene 100 años y no tiene ninguna iglesia cristiana. Es un pueblo muy reconocido porque allí se dice que está la Virgen de los Sicarios, donde la gente va y hace pactos y paga plata para que los trabajitos le salgan bien. Se ha hecho hasta un libro y se ha hecho hasta una película. Ese es un santuario a María Auxiliadora. Todos los martes desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, cada media hora va el mundo de gente desde toda la ciudad para que la Virgen les haga los milagritos. Yo le dije, ay, yo quiero ir a conocer, y me fui con un grupo de hermanos que les gustaba orar, y yo recuerdo que cuando yo entré a ese pueblo, literalmente yo sentía como si yo pudiera agarrar las tinieblas con las manos. Y empecé a orar, y yo aprendí hace algunos años algo que se llaman caminatas de oración. Y es que mientras uno va caminando, me gusta caminar y también lo hago por salud, mientras uno va caminando va orando. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno camina, por ejemplo, en el barrio, uno ve la cantina, entonces uno ve que esa cantina y en ese lugar mucha gente deja su platica. Entonces uno camina y ve que en una esquina hay 3, 4 y 5 muchachos drogadictos. Entonces uno ora por esos drogadictos. Uno sigue caminando y de pronto encuentra que allá hay un lugar de prostitución, entonces uno ora por eso. Y así aprendí que si uno va en el bus, en el metro, uno va ¿qué? Orando. Y durante un año comencé a ir a orar y a decirle, Señor, mande a este lugar a alguien para que levante una iglesia aquí. Como el Señor es tan experto, dijo, pues la que va a ir es usted. Y saben, hermanos, yo estuve allí 18 años pastoreando y pudiera contarles, bueno, hicimos esto, hicimos aquello, compramos esto y bueno. Pero sabe, para mí, ¿qué es lo único que es más valioso? Fue establecer el reino de Dios en esa ciudad a través de la oración. En una ocasión, era pueblo y después lo volvieron ciudad. Y escuché que un hombre con mucho dinero, con mucha plata, iba a hacer un hotel giratorio en una de las colinas de ese municipio y que arriba iba a poner una virgen de yo no sé cuántos metros porque iban a hacer un gran santuario en ese lugar. Era tanto el poder económico y tanto el poder civil que este hombre tenía que tenían que cambiar las rutas aéreas que pasaban por ahí. Y era el lugar, el santuario que se iba a hacer más alto sobre una colina en América Latina. Y cuando pasó eso, yo le dije a los hermanos, vamos a ponernos a orar y a establecer el reino de Dios. Y nos pusimos a orar y a pedirle al Señor que eso nunca pudiera hacerse. ¿Y saben qué? Nunca lo hicieron. Y yo pudiera contarles testimonios de calles abiertas, calles departamentales, lugares llenos de droga, de vendedores, de jíbaros y cómo Dios transformó eso. Cantinas cerradas, porque yo creo que yo he sido puesta para establecer el reino de Dios en la tierra. Si usted vive en un lugar, hermanos, lleno de droga, lleno de pobreza, lleno de ruina, lleno de miseria, ¿sabe de quién es la responsabilidad? Diga, mía. Porque a eso nos puso Dios, a establecer el reino de Dios. 3 recursos que el Señor nos da a la luz de este texto. Y yo quiero que ustedes me lo digan. A mí me da susto cuando la gente está tan callada. ¿Cuál es el primero? La salvación. Predicamos a Cristo, hermanos, porque esos millones de personas aquí en Medellín que no conocen el Señor, no viven, están en el reino de Dios, pero no viven para el reino de Dios. El reino de Dios todavía no está en sus corazones. ¿Cuál es el segundo recurso?
La formación es ser y hacer discípulos. Y eso es para niños, para jóvenes, para todo el mundo, hermanos. Necesitamos ser formados. Hay 1.800 millones solo de musulmanes y ellos están aquí entre nosotros. Y ellos tienen 30 años para ganarse América Latina para el Islam. Y si usted no sabe cómo formar, cómo evangelizar a un musulmán, y ese llega probablemente y lo envuelve y usted termina poniéndose el velito en la cabeza. Porque si usted no es formado como discípulo, hermanos, cualquiera llega y le da 3 vueltas. ¿Y cuál es el tercer recurso que el Señor nos da a la luz de este texto para que establezcamos la oración? Que es que yo me levanto a las 4 de la mañana y no tengo tiempo. Mientras va en el bus, ore, hermanos. Que usted está allá haciendo máquina, está construyendo, está barriendo, está haciendo allá la comida en el restaurante, está cocinando en su casa. ¿Usted qué puede estar haciendo, hermanos? Orando. 3 recursos muy fáciles y muy sencillos que entendió la iglesia del primer siglo. Por eso lograron establecer el reino de Dios, pero somos la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Somos la última oportunidad de Dios para este mundo perdido. Por eso yo quiero en esta mañana invitarles a que oremos. Yo he traído unas tarjeticas para orar por el mundo, para orar por países. Los que quieran al final me la piden, usted se la puede llevar a su casa, ponerla en un lugar donde usted dice: yo quiero que en ese lugar también se establezca el reino de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti en esta mañana. En primer lugar, agradecidos porque tu reino ha llegado a nuestra vida. Cuando yo pienso, Señor, en cómo tu reino vino a mí cuando yo tenía 5 años de edad, solo puedo adorarte y bendecirte. Cuando yo pienso en cómo viniste a mi padre y lo salvaste, no solo de la muerte eterna, sino también de la muerte física, del suicidio, de la depresión, Señor, solo puedo adorarte. Si ustedes quieren colocarse en pie y adorar y levantar su voz al Señor en esta mañana, pueden hacerlo. Señor, hoy te alabamos y te bendecimos. Y gracias por traer tu reino a mi vida. Gracias por traer tu reino, Señor, a mi familia. Gracias por venir a salvarnos. Gracias por venir a morir en una muerte tan vergonzosa, tan dolorosa, tan humillante, solo para que tu reino y la gloria del Padre fuera establecida. Hoy te adoramos y te bendecimos. Gracias. Pero hoy también, Señor, te pedimos perdón porque hay cientos, millones de hombres y de mujeres sobre la faz de la tierra que no viven para el reino de Dios. Perdónanos, Señor, cuántas veces hemos separado lo sagrado de lo secular, creyendo que hay cosas que sí son sagradas, pero que el resto no, Señor. Cuando tu palabra nos recuerda que todo lo que hacemos tiene que ser para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza, oh Dios. Perdónanos, Señor, cuando hemos pasado 5, 10, 20 años en un trabajo y no hemos establecido en nadie tu reino. Y hoy oro, Señor, porque esta iglesia se levante como una iglesia que establece el reino de Dios afuera de estas paredes, en sus barrios, en sus vecindarios, en sus empresas, en sus casas, Señor, porque en tu reino no hay separaciones. Señor, oramos en esta mañana porque tú también levantes a esta iglesia como discípulos, como hombres y mujeres en formación, como hombres y mujeres que son afectados en su mente, en su corazón y en sus manos. Señor, dale hambre, dale sed a esta preciosa congregación para que seamos discípulos y hacedores de discípulos en todo lugar donde tú los has colocado. Y oro también en esta mañana porque levantes un movimiento de oración, Señor. Oración que ora por el perdido, por el drogadicto, por la prostituta, que ora por este país, Señor, que tantos problemas tiene, que va a mirar cómo puede establecer el reino de Dios en esa familia en divorcio, en esa familia en necesidad, en esos hijos descarriados, que no se acomoda a ver a los chicos, Señor, drogarse y destruirse la vida, sino que se levanta, Señor, en oración
oración, a batallar por ellos, a orar por todos aquellos que no te conocen, Señor. Danos la gracia de establecer tu reino aquí en la tierra, porque somos tu iglesia, Señor, llamados a establecer tu reino. Y gracias por esta oportunidad, Señor, de hacernos instrumentos en tus manos para tu honra, para tu gloria y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos.